Nois, del Círculo Podemos Nou Barris. Y bueno, para llegar a este acto tengo que decir que hemos tenido muchísimos problemas. Todo lo que veis aquí montado ha salido de los bolsillos de los compañeros del Círculo Nou Barris. Al ayuntamiento, pues felicidades, de verdad, por lo poco que nos han ayudado, por la de problemas que nos han puesto cuando decíamos que queríamos montar el acto de Podemos Nou Barris. Muchos problemas. Bueno, mi nombre es Montse Cutando, soy portavoz de este círculo. También quiero presentar, que no está aquí, a Toni Tallada, otro portavoz del círculo. Él es activista de la plataforma 500x20 antidesahucios del distrito, y no está aquí porque tiene mucho trabajo con la cantidad de desahucios que se están produciendo diariamente en este distrito, barrios como La Trinidad, Bella, etcétera, etcétera. Yo pediría un fuerte aplauso para el compañero, que ya vendrá más tarde. Voy a dar paso, el turno de palabra, a otro compañero que es Toni Guillamón, portavoz también. Manuel Guillamón, y que es portavoz del Círculo Podemos Nou Barris. Buenas tardes a todos. Bueno, yo vengo aquí a explicaros un poquito cómo hemos empezado Podemos Nou Barris. Empezamos 2 meses justo antes de las elecciones de las europeas. Unos cuantas personas, no éramos ni una décima parte de lo que hay aquí ahora mismo, ¿vale? Las 2 primeras asambleas que hicimos, 30 o 40 personas, ya estaba bastante bien. Y luego después el boom fue en julio de haber salido de las elecciones Podemos muy bien votados. Y fue la verdad una barbaridad. Hoy es más todavía, claro. Y bueno, y las últimas asambleas que han ido han sido bastante favorables, bastante participativas, pero la verdad es que la gente tendría que participar un poquito más en todos estos actos, tanto en 50x15 o actos así que está haciendo Podemos. Y la verdad que cada día me estoy sorprendiendo porque cada día hay más gente que tiene miedo a esta represión que tenemos ahora. Y por último, explicaros de que todo esto está financiado pues por base crowdfunding, de que se financia comprando camisetas, vendiendo pulseras, cosas así, y es la manera de autoabastecernos ahora mismo. Por otro lado, yo ya más exposiciones las puedo hacer en las próximas asambleas que vamos publicando por internet o por los sitios de aquí publicados. Vale, muchas gracias a todos por venir. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a otro portavoz del Círculo Nou Barris, que es Paco Osorio. Es mi hijo. Hola, buenas tardes. Mirad, yo no quería hacer una exposición sobre lo que es Podemos. Yo creo que todos sabemos ya lo que es Podemos. Y me quería centrar en una premisa importantísima para mí, y es que creáramos en esta Plaza Sóller un ágora de debate continua y de discusión. Quiero plantear la necesidad de que nos reunamos los vecinos todos los viernes a las 6 de la tarde aquí para discutir. No solamente la gente de Podemos, cualquier vecino. Y que creemos un ágora al estilo 15M y lo mantengamos sujeto en esa discusión. Solamente esa discusión nos va a llevar finalmente a la deducción de qué es lo que pasa en nuestra sociedad. Y lo tenemos que hacer de alguna de las maneras. Propongo eso. Y por otro lado, no querría que después de esta asamblea se difuminara lo que es Podemos Nou Barris. Nou Barris no representa solamente a Nou Barris, representa a todos aquellos círculos y aquellos barrios deprimidos, donde pasamos hambre, donde nuestros compañeros, vecinos, se van a la calle, donde las empresas nos oprimen. Tenemos que concretar, diría yo, una unión de círculos de extracción obrera y empezar a hablar de lucha de clases, que lo he hecho mucho de menos. Se habla de muchas cosas, pero no de lucha de clases. Y la lucha de clases es lo que nos tiene que mover. Solamente la lucha de clases.
Voy a dar paso a una compañera del círculo, Loli. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer una pequeña exposición, aunque el compañero ha dicho que todo el mundo sabe lo que es Podemos, pero yo creo que siempre es bueno hablar de lo que es Podemos y qué nos preocupa a todos y qué está suponiendo para todos esta crisis que tenemos actualmente y que ha sido fabricada para perjudicar a todos los ciudadanos del mundo, casi diría yo, porque claro, estamos aquí los que estamos, nosotros estamos perjudicados, pero en general esta crisis está perjudicando a la mayoría de las capas bajas de la sociedad y está empobreciendo a las clases medias. Esto es lo que yo llamaría la estafa de la crisis. Entonces todos sabemos que a dónde ha repercutido fundamentalmente las cosas básicas e importantes para todos nosotros. Estaría la educación, que está claro que ha salido, realmente hemos salido muy perjudicados. Está las pensiones, el derecho a la vivienda con los desahucios, está la cuestión de la dependencia, que también ha salido claramente perjudicada, o hemos sido perjudicados todos. La pérdida de derecho para los trabajadores también ha sido claramente visible y con ello hablamos o podemos tener mención y hacer mención a la reforma laboral, que ha sido un crimen y una forma de esclavitud hacia los derechos de los trabajadores. Tenemos el hecho también claro de la cantidad de parados que hay dentro de la sociedad y que no tienen salida, ni los jóvenes ni las personas mayores tampoco, porque por un lado está que la juventud no tiene experiencia según ellos, y como hay mucha mano de obra barata para coger, pues el que salga más barato ese se coge. Esto es un mercado humano de personas y además las condiciones cada vez son peores a nivel salariales y a nivel de derechos. O sea, estamos retrocediendo un montón de años hacia atrás. Y eso es básico para que seamos capaces de organizarnos y movilizarnos, y que en concreto Podemos es la esperanza que ha despertado esa inquietud que estaba ahí y que no encontraba una salida en que se viera esa inquietud por parte de la gente. Está claro que nosotros como Podemos estamos trabajando de una forma que favorece la participación de la gente. Nos parece una forma básica y fundamental, porque la política que se está haciendo hoy es la política de por encima del aprovechamiento de unos políticos que son y se convierten en profesionales de la política para beneficio propio, y eso no lo queremos nosotros. Nosotros queremos una política y unos políticos que representen realmente los intereses de las personas y los ciudadanos del país y de los problemas que hay en los barrios y en los muchos sitios en que de alguna manera lo estamos viviendo duramente, ¿no? Nosotros, eso es una parte fundamental, que sería que tenemos delante la formación de la asamblea que se va a celebrar en otoño, y ahí hemos hecho y estamos consiguiendo la participación de la gente para que se vea reflejada las inquietudes de toda la sociedad y de la parte más reivindicativa de todos nosotros. El 15M fue un inicio y esto tiene que ser una continuación. Y una continuación no de líderes, y una continuación de movimiento de masas. De movimiento de masas, que es lo que consigue las cosas. Nosotros llegamos y hemos llegado a base de mucha lucha de los trabajadores durante mucho tiempo y de las clases populares, y tenemos que seguir luchando. Es la única forma de conseguir mejorar nuestra situación y no permitir de ninguna de las maneras que perdamos un montón de derechos cada vez más para que se aprovechen unos pocos, para que los bancos se enriquezcan, para que paguemos la deuda de los despilfarros de los bancos. No puede ser. Y hemos de ponernos las pilas todos, los jóvenes, los mayores. Y aquí estamos, Podemos, de Nou Barris, para apoyar y defender y que la voz de todos se escuche.
Bueno, ahora quiero dar paso, quiero pedir por favor al compañero Javier Lunaro. Perdón, Javier, voy nerviosa y me he olvidado del compañero Vicente Serrano, aquí a mi derecha, que también es portavoz del Círculo Podemos Nou Barris. Lo siento. Uno empieza a ser transparente ya. Bueno, yo creo que ha habido una exposición por parte de Loli y de los compañeros de lo que es Podemos Nou Barris. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión de qué significa Podemos. Y desde nuestro punto de vista es algo que viene de antiguo y es el deseo de empoderar a las clases bajas, a las clases trabajadoras. Ahora estamos hablando de los de arriba y de los de abajo. Es otra forma de hablar de lo mismo, de la lucha de clases que comentaba Paco. Creo que Podemos está aquí para eso. No quiere decir que sea solo Podemos, sino que Podemos tiene que ser esa punta de lanza para que haya un cambio. Una vuelta a la tortilla, ¿os acordáis de esa expresión, no? Esa vuelta que no se dio en el 78, que se frustró. Pero nos encontramos con que hay castas. ¿Y las castas qué son las castas? Castas son gente que se ha profesionalizado políticamente y que se han convertido en representantes de los grandes poderes económicos del mundo, no solo de España o de Cataluña, no, del mundo, de las multinacionales, de las grandes empresas, de los grandes bancos. Esos son las castas. Y pueden tener apellidos, pero son todo lo mismo. Siempre están persiguiendo el máximo beneficio. Y ahí es cuando Podemos empieza a denunciar a esas castas. Sin olvidar que detrás está la gran burguesía, el gran capital. Tenemos un problema en este país que está muy relacionado con el tema de la casta. Y se llama corrupción. La corrupción se ha extendido por todo el país. Por toda la piel de toro. Desde Andalucía, Madrid, Cataluña y tantos sitios. Es hora de que empecemos a replantearnos que de la función pública no puede salir corruptos. A los corruptos hay que meterlos en la cárcel. Es necesario una renovación democrática donde la corrupción no tenga cabida en el Estado, en cualquier Estado. Podemos estar apostando por un proceso constituyente y creo que eso tenemos que empezar a debatirlo todos. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Y cómo queremos controlar a los políticos? Porque los políticos tienen que obedecer al pueblo. Os suena el término, ¿no? Que viene en Grándola Vila Morena, ¿no? En la canción portuguesa de la Revolución de los Claveles. Obedecer al pueblo, mandar obedeciendo. Bien, pues aquí estamos para empezar e iniciar ese cambio. Hagámoslo entre todos. ¡Ánimo! ¡Podemos! Y ahora sí, el compañero Javier Lunaro, también miembro del Círculo Podemos Nou Barris, que él hará pues la siguiente presentación. Pues aquí tengo a la persona que todos estáis esperando, después de tanta monserga que nos estamos dando. Se trata de Carlos Jiménez Villarejo, que es exfiscal anticorrupción. Con todos vosotros, Carlos Jiménez Villarejo. A todo esto, no ha visto a Pujol esta tarde compareciendo. Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras, seáis o no hoy del Círculo Podemos de Nou Barris. Me es indiferente. Sois ciudadanos y eso es el título que ya conquistó la Revolución Francesa hace 2 siglos y que todavía a nosotros nos falta mucho camino por recorrer. Por tanto, lo primero que hay que hacer es decir, queremos ser ciudadanos de pleno derecho y que se respeten nuestros derechos. Yo
Yo vengo invitado por los amigos, los numerosos amigos que tengo, a Nou Barris con una enorme emoción, porque aquí mi mujer y yo, mi familia en definitiva, tuvo un par de amigos maravillosos, Antonio y Alicia, él trabajador de Motor Ibérica o de Pegaso, ella trabajadora textil, que agobiados ya cuando llegó la edad de la jubilación no podían vivir con las pensiones que tenían, ni siquiera en Nou Barris, y se trasladaron a vivir a unas casas de la familia de uno de ellos, me parece que era de él, en la provincia de Murcia, porque la pensión no les llegaba para vivir y estaban solos, porque eran personas ya mayores y ancianas prácticamente. Y el recuerdo que vivían aquí al lado de la Plaza Sóller, y tuvimos tantos encuentros y tantas maravillosas reuniones con ellos que no puedo más o menos de recordarlos, porque eran militantes de comisiones obreras los dos, luchadores por la libertad y por la democracia durante el franquismo, y fueron extraordinarias personas que lucharon por una vida y una sociedad más digna y sobre todo más honrada, que ya es hora. Por tanto, mi recuerdo a Antonio y Alicia en esta tarde en la Plaza Sóller de celebración del Círculo Podemos. Yo quiero decir que, o querría empezar mi intervención, que si es larga me pedís perdón, pero perdonáis, vamos, pero es igual, hablo de algunas cosas y ya explicaré. En primer lugar, me emociona veros a tantos y a tantas aquí. La verdad es que me parece que es un signo de vitalidad ciudadana, de vitalidad democrática y de compromiso social y democrático por un país más justo y por un Estado más libre. Y eso me parece que ya es suficiente para justificar el que estemos todos aquí reunidos y que sobre todo estéis vosotros y estéis vosotras también aquí reunidos con nosotros. Es un avance y un signo de progreso el que esta reunión hoy se esté celebrando en Nou Barris de alguna manera bajo el signo de Podemos como nueva formación política llamada a cambiar muchas cosas en este país. Por tanto, mi agradecimiento, mi gratitud, mi emoción y mi enhorabuena a cuantos estáis aquí, porque estamos dando todos juntos un gran paso hacia adelante, hacia una sociedad más libre y más igualitaria. Yo quería decir que hay algo que siempre me ha preocupado en los últimos meses, desde que se produjo el gran triunfo de Podemos en las elecciones europeas, en las que yo tuve la fortuna de ir en la lista, como sabéis, como eurodiputado, y luego por un acuerdo con la dirección de Podemos y por razones personales y de salud, etcétera, lo dejé. Sacamos ante la sorpresa generalizada de toda España 5 eurodiputados y 1.250.000 votos, que ahora podrían ser seguramente mucho más millones de personas y votos los que podríamos obtener. Pero yo quería decir que lo que significó aquello fue de tal calibre, el triunfo de Podemos, los 5 eurodiputados, la presencia en Europa, el discurso que presentó Pablo Iglesias aspirando a la presidencia del Parlamento Europeo, que hablaba desde las víctimas de la guerra civil, hablaba de la necesidad de más igualdad, más libertad y más, en definitiva, democracia en este país. Desde todo ese proceso ha transformado la vida política de España. Hay un articulillo por ahí publicado en El País que yo pienso que viene bien al dedo recordarlo ahora, porque es muy importante. Se llama Revuelo en la izquierda y decía lo siguiente: un fantasma recorre la izquierda española, el fantasma de Podemos, desde que, como si fuera un cometa, hizo su aparición detrás de la coleta de Pablo Iglesias, toda ella al borde de un ataque de nervios, naturalmente de la izquierda. Eso, dicho por un colaborador habitual del País y un hombre culto y filósofo, etcétera, me parece que es importante porque marcó una etapa en esas elecciones, y todavía no solamente no es que estemos retrocediendo, estamos avanzando a marchas forzadas en una dirección absolutamente extraordinaria. Yo quería decir algo también importante, y es que cuando hablamos, se ha referido Vicente a la casta, cuando hablamos de las castas, y es un término que acuñó Pablo y le dio mucha fuerza al hablar de las castas dirigentes económicas y políticas de este país, no es un invento de
Yo diría que ni de Podemos ni de Pablo Iglesias, es una cosa que viene de muy lejos, porque el concepto de la casta viene de los brahmanes indios, que es de donde viene el concepto de casta como tal. Pero el concepto de casta como estratos de personas que se constituyen en poder prácticamente indefinido, por encima de cualquier política de respeto a los demás, de derecho, de respeto a los derechos, de respeto a las mínimas necesidades de las personas y de la gente, etcétera. Eso ha tenido lugar aquí a través de los sucesivos gobiernos del PSOE, del PP y de CiU, por no hablar del PNV del País Vasco, que también es otra casta, ¿eh? Por tanto, eso es una realidad indiscutible que nadie hoy puede discutir. Yo la voy a explicar y la voy a resumir en muy breves palabras. Primero os voy a enseñar de lejos, pero voy a explicar qué es, porque es la expresión máxima de la casta económica que dirige el país y a la cual está subordinada la casta política española, sea de un partido el que sea, PSOE, PP y sobre todo CiU. ¿Qué es este cuadro? Permitid que exhiba el cuadro, ¿eh? Este cuadro son los presidentes de las 35 empresas del llamado IBEX 35, es decir, las 35 empresas más poderosas de España que cotizan en bolsa. Sus presidentes, con su historia. Todos ellos cobran de media, es una publicación de abril de este año, o sea, de hace unos días, como quien dice. Todos ellos cobran de media 2,35 millones de euros mensuales, 2,35 de euros mensuales, y además, entre otras cosas, hay un dato objetivo, y es que prácticamente todos son hombres menos dos mujeres, que según parece son de las que menos cobran, pero cobran entre 150.000 y 200.000 euros mensuales, que tampoco está mal, ¿eh? Esta es la casta. Esta es una expresión de la casta. Y esto es lo que tenemos antes o después que acabar. Ya sé que el camino es muy largo y muy difícil, pero esto no se puede consentir. No se puede consentir, ¿eh? Y lo digo un día como hoy, 26 de septiembre, en el que acaba de comparecer en la máxima representación de la casta catalana, que es Jordi Pujol, en el Parlamento de Cataluña, para un acto absolutamente bochornoso, porque lo que tenía que haber hecho es comparecer en una comisión de investigación prácticamente penal, aparte de la causa penal que se le pueda estar siguiendo, pero en el Parlamento de Cataluña tenía que haber comparecido en una comisión de investigación y no ir allí a charlar un rato de lo que le apetece y luego prácticamente de menospreciar, que es lo que ha hecho siempre al resto de la oposición, al resto de los partidos políticos que le han hecho algunas preguntas, la verdad ninguna de ellas relevante. Por tanto, hoy es un día en que podemos constatar lo que significa la casta. Una persona que ha estado delinquiendo durante 34 años, que ha estado ocultando su patrimonio durante 34 años a la Hacienda Pública Española y por tanto al fisco, que ha estado perjudicando a los contribuyentes, vosotros, nosotros, vosotras, nosotras, que ha estado perjudicando a los contribuyentes que honradamente pagaban sus impuestos fielmente y sin faltar un día ni un mes en el cumplimiento de sus deberes fiscales para conseguir una sociedad del bienestar. Él, desde el máximo poder en Cataluña, no solamente no pagaba sus impuestos, sino que la riqueza la tenía oculta en los paraísos fiscales para impedir que pudiera ser descubierta y pagar los correspondientes impuestos. Eso me parece que se llama delinquir, eso me parece que se llama cometer un fraude fiscal. Pero si el fraude fiscal se comete a lo largo de 34 años, eso ya no tiene nombre. Es decir, no solamente la máxima expresión de la casta, sino la máxima expresión de la casta delincuente, que son dos conceptos que asociados realmente producen revolución cuando estamos hablando de una persona que ha dirigido los destinos de Cataluña durante 23 años nada más, y lo seguía dirigiendo aunque fuera a la distancia cuando perdió las elecciones aquel año 2003 y continúa gobernando ahora su partido político Convergencia Democrática de Cataluña. Por tanto, me parece que es un momento para denunciar que la casta la tenemos dentro de este país, de esta sociedad,
sociedad de Cataluña y que resulta absolutamente vergonzoso lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Cataluña, porque ha sido prácticamente un paseo para el máximo representante de la casta, que además, como he dicho muchas veces, no hay en la historia de la Europa occidental ningún ejemplo de que un delincuente haya gobernado un país 23 años seguidos. Es que no ha existido, es que no hay manera de encontrar eso. Cualquier ministro, nada de cualquier país, en cuanto tiene alguna especie de sombra de corrupción, yo creo que la mayoría de los sitios, salvo quizás Italia con Berlusconi, han dimitido o se marchan o se ocultan, pero no, aquí no es que se vaya o se oculte, es que ha estado delinquiendo durante 23 años, presidiendo un país, hablando de ética y hablando de valores, cuando él representaba la negación de la ética, la negación de los valores, la negación de la justicia y la negación de la igualdad. Por tanto, me parece un espectáculo lamentable. Y lo hace hoy en un momento en el que yo creo que tenemos una sociedad absolutamente, y vosotros lo vivís en Nuevo Barris mucho más que yo, de forma diaria, cotidiana, casi cuando salís de casa, cuando os paseáis por las escaleras de vuestras casas y en definitiva cuando convivís con toda la vecindad que inunda Nuevo Barris. En una sociedad en el que está ocurriendo, me refiero a Jordi Pujol y a su casta, en el que, según los últimos datos absolutamente certeros, en España hay 3 millones de personas ya con ingresos menores a 307 euros mensuales. Es decir, lo que se llama, en términos de la Unión Europea, una situación de pobreza severa. 3 millones de personas con ingresos menores de 307 euros mensuales. Ya podéis imaginar lo que eso significa cuando además hay una familia, hay hijos, etc. Cuando se saben por datos ofrecidos por entidades solventes que los ricos, o los millones, mejor dicho, los millonarios en España, desde el año 2013 han crecido un 13,2%, mientras que esta sociedad que vive malamente con menos de 307 euros no sale prácticamente del hoyo de la pobreza. Yo creo que está ocurriendo lo que se ha dicho en algunas frases, yo creo que bastante significativas, por directores de cine, por documentalistas, por responsables políticos, etc. Por ejemplo, hizo un magnífico director de cine que vosotros habéis oído hablar, Costa Gavras, que fue uno de los primeros que denunció la tortura en el régimen de la Junta Militar griega. Hizo un documental que se llamaba El Capital, y la frase que presidía aquel documental era la frase de lo que está ocurriendo en España todos los días: robar a los pobres para que los ricos sean cada vez más ricos. Esto es lo que está ocurriendo. Y esto es lo que está ocurriendo todos los días. Por tanto, estamos en una situación de crisis permanente. Y habría otras muchas frases que se podrían decir, muchas frases. Hay una magnífica expresión de una filósofa, una feminista, una mujer de categoría intelectual importante, que en una entrevista llegó a decir algo importante, que es, refiriéndose al gobierno español y a los gobiernos dirigidos por la troika europea, que la falta de respuesta a la crisis económica que padecemos, provocada por la banca y por nadie más, ha llevado a pensar, lógicamente, pensamos que los gobiernos trabajan para los bancos en lugar de hacerlos para la gente, lo cual es la inversión absoluta del valor de lo que significa un Estado democrático, puesto que no puede admitirse ni podemos admitir que los gobiernos estén trabajando para la banca, que es el poder económico absoluto, mientras que se despreocupa, lo ha expresado muy bien mi compañera, se despreocupa de los pobres, del derecho al trabajo, del derecho al empleo, del derecho a la vivienda, del derecho a la sanidad, de todos los derechos en definitiva que conforman una vida digna. Esta es la realidad, esto es lo que estamos viviendo todos. Y ante esto, y en este contexto tan brutal de desigualdad, de pobreza, de enriquecimiento desmedido de los ricos, de desafío permanente de los ricos frente a los pobres. Es más, hubo un millonario americano, Warren Buffett, que llegó a decir, es uno de los grandes ricos del mundo, que llegó a decir en una expresión que a mí me causó impacto, llegó a decir: ¿quién ha dicho? Y me hago eco de las palabras que pronunció el compañero que antes ha hablado. Dice: ¿quién ha dicho que no hay guerra de clases? Dijo Warren Buffett:
¿quién ha dicho que no hay guerra de clases? Naturalmente que la hay. La estamos haciendo los ricos y la estamos ganando. Esto fue lo que dijo. Entonces, cuando alguien habla de que no hay clases y que no hay lucha de clases, me parece que lo que está haciendo un gran favor a los ricos, que sí están ganando la guerra, porque dominan en los bancos, dominan los poderes económicos, dominan el capital y dominan prácticamente todos los recursos políticos, y además tienen a su servicio a los políticos que son cómplices de esas políticas económicas neoliberales. Por tanto, estamos en una situación crítica. Pero voy a dar un dato más. Voy a dar un dato más, que también afecta a Cataluña, por cierto. En el último informe de la agencia tributaria sobre quién pagaba el impuesto sobre el patrimonio y quién no lo pagaba, se llegó a la conclusión de que el año 2012 es bastante impresionante y bastante escandaloso, pero hay que decirlo. En el último informe del año 2012, 443 personas declararon como patrimonio, a efectos tributarios, 30 o más millones de euros. 443 personas, más de 30 millones de euros de patrimonio. Y 52.179 declararon un patrimonio superior a 1,5 millones de euros. Esos representan al 0,04% de la población española. Pues bien, la mayor parte de estos ricos indecentes, la mayor parte de estos ricos indecentes están en Cataluña, precisamente. En esa Cataluña que ellos quieren hacer, no sé qué quieren hacer con ella, quieren destrozarla, pero precisamente porque van a estar libres definitivamente de las ataduras de cualquier control, de cualquier poder y de cualquier capacidad para eliminar la corrupción del país. Yo quiero a partir de ahí añadir algunas ideas fundamentales. Escribió alguien un día en el diario El País, para quien no lo leéis, pero a veces es importante leer estos diarios porque se dicen cosas bárbaras, pero hay que leerlas. Pero alguien escribió un artículo bastante brutal que se llamaba, estaba en la página de Tribuna, o sea que era muy visible el texto, decía, era un interrogante y decía: ¿Podemos con Podemos? ¿Podemos con Podemos? Y explicaba por qué había que crear una alternativa para eliminar prácticamente del mapa a Podemos, porque era una alternativa sin camino, sin alternativas, sin proyecto, sin futuro y sin nada. Y lo escribía el hijo de un viejo dirigente sindical al que le tengo mis respetos, pero no al hijo que escribió el artículo, que se llamaba Nicolás Redondo Terreros. Se llamaba Podemos con Podemos. Pues yo lo que quiero afirmar aquí hoy solemnemente, porque es la primera vez que lo digo en público, que no podrán con Podemos. No podrán con Podemos. Y voy a explicar por qué. Y voy a explicar por qué. Porque ya estamos hartos. Estamos todos hartos. Y estáis hartas también, como es natural. Todos estamos hartos de varios factores que están dominando la política española desde hace mucho tiempo. Yo creo que, en primer lugar, ha habido en los últimos meses, en el último mes, yo creo que como reacción a la irrupción y al crecimiento de Podemos como fuerza política, ha habido como una especie de, si uno lee determinados diarios, de una especie de irrupción de propuestas de lo que ellos llaman la regeneración democrática, que significa reformar la financiación de los partidos políticos, limitar los mandatos de los partidos, de los cargos públicos, eliminar las puertas giratorias, que permita que Borrell, que fue ministro con Felipe González y luego fue eurodiputado y presidente del Parlamento Europeo y hoy está en el Consejo de Administración de Abengoa, que es una de las grandes empresas constructoras del mundo, con un sueldo que, como no estoy seguro, no lo puedo decir, pero que supera, una barbaridad, cualquier imaginación de lo que podemos pensar. Ese es un político socialista que ha, por decir uno que no es habitual al que se cita, uno de los que han pasado la puerta giratoria y de la política han pasado al servicio de la gran capital, y además con un enriquecimiento desmedido y absolutamente insultante. Por tanto, ante eso hay algunos que se han dicho, pues habría que hacer algunas medidas de regeneración democrática. Todos son unos mentirosos.
Todos son unos absolutamente mentirosos. No tienen ninguna propuesta que hacer. Todos han gobernado. Todos han gobernado, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, pero si no han hecho más que gobernar España desde que se aprobó la Constitución del 78. Y sin embargo ahora, el año 2014, se acuerdan de que hay que reformar algunas medidas para la regeneración democrática, pero no son admisibles ni permiten ninguna credibilidad porque no la tienen, porque la tienen perdida. En cambio, cuando Podemos plantea una reforma democrática del Estado español en su conjunto, lo hace con fundamento y con seriedad, porque detrás no tiene ninguna atadura, ni política, ni económica, ni de ninguna clase. Tiene al pueblo, tiene a la gente, y esto es lo importante. Entonces yo, francamente, hay algo que me parece insultante, que es que desde partidos como CiU, como el PP, como el Partido Socialista Obrero Español, se hable de resolver el problema de la financiación de los partidos políticos. Pero supongo que lo sabéis, pero si no lo sabéis lo digo porque es una verdad. Es decir, están financiados por las entidades bancarias, están financiados por la casta que acabo de mencionar. Esta casta es la que financia a los partidos políticos de España. Esta casta, ¿eh? Por tanto, están prácticamente sometidos en concepto de rehenes o en concepto de lo que sea, en todo caso de deudores, eso sí que lo son, porque están plenamente endeudados, a la casta económica que dirige el país y que naturalmente se cobra. ¿Cómo no se va a cobrar? ¿Cómo no se va a cobrar una financiación con unos intereses bajos y con la posibilidad de condonar la deuda? ¿Es que a las personas que son desahuciadas cada día se les perdona la deuda hipotecaria, por favor? ¿Se les perdona la deuda hipotecaria? ¿Y a los partidos políticos se les están condonando las deudas del capital y las deudas incluso de los intereses, generadas por los intereses del capital? Me parece absolutamente vergonzoso. Eso sigue estando vigente y nadie ha dicho que lo vayan a suprimir. Por tanto, seguiremos con la financiación de las entidades de crédito a los partidos políticos y ellos seguirán pues sometidos, prestándose favores mutuamente a esos bancos que controlan prácticamente la economía y por tanto el país entero. Y esta es la realidad y otra cosa será imposible. Cuando hablan de eliminar las puertas giratorias, ¿por qué no dan alguna vez algún ejemplo? Mira que sería sencillo que Felipe González, Borrell, Aznar, el Micha Vila, el otro, todos los de CiU y tal, todos dejaran de estar en los consejos de administración y volvieran a ocupar o volver a su trabajo si es que lo tuvieron alguna vez, y si no tienen trabajo pues que se vayan al INEM. Y yo no lo sé lo que tienen que hacer, pero que dejen de cobrar centenares de miles de euros por no hacer nada, porque además lo dicen, no hacen nada, ¿eh? Entonces, porque no entienden de nada, de lo que están ahí haciendo. Solamente ocupar una poltrona y garantizar la perpetuidad del poder económico asociado al poder político, que eso sí permite un tráfico de influencias brutal para garantizar el predominio de los poderes fácticos. Yo pienso que, por tanto, cuando hablan de regeneración democrática, me parece que están bastante equivocados, porque están mintiendo y porque no lo tienen, se lo toman en serio en absoluto. Y en cambio nosotros Podemos tiene una directiva que se llama Control Ciudadano y Derechos Humanos, en la que está perfectamente pergeñada en qué consiste la regeneración democrática de este país. Desde los cargos públicos, el tiempo de duración, la duración del mandato, 8 años, no sé qué, el límite de los techos salariales. Puedo poner un ejemplo y lo digo porque creo que hay que decirlo, porque hay gente que a lo mejor no se ha enterado, es decir, pero los 5 eurodiputados de Podemos, yo estuve solo un mes, por tanto no tiene mayor valor, pero el resto de los que están ya allí incorporados, un eurodiputado, por cierto, estas cosas hay que decirlas también en público para que la gente lo sepa. Un eurodiputado cobra, solo en concepto de sueldo, 6.200 euros. Y además tiene unas dietas en conceptos de no se sabe muy bien qué. Bueno, tiene otras dietas que son unos 2.000 o 3.000 euros. Bueno, los eurodiputados de Podemos, y yo lo hice en el mes que me tocó, pero bueno, eso no tiene mayor valor ni mayor mérito, los diputados de Podemos han renunciado todos
a 2/3 partes del sueldo y 4.000 euros están yendo a parar o a Podemos, a organizaciones no gubernamentales o a asociaciones de mujeres necesitadas de ayuda porque tienen problemas laborales, etcétera, etcétera. Y lo está ocurriendo todos los meses, con lo cual están renunciando a 4.200, creo que 4.300 euros. Y creo que eso es un ejemplo de una nueva forma de hacer política. Y es que no te sirve para enriquecerte y luego vivirás mejor o peor. A lo mejor viven no tan bien como desearían y viven varios en una casa y duermen como pueden, pero están trabajando por la sociedad y ya están dando un ejemplo de desprendimiento económico, que es, yo creo que al final, la medida de la justicia. Si tú te dan 6.200 euros, han hecho muy bien cuando decidieron hacer esto. Yo los he aplaudido, naturalmente yo también lo he hecho como ellos, pero lo hubiera hecho si que me lo hubieran dicho ellos, por otra parte. Pero es así, lo están haciendo de forma continuada y esto es un ejemplo extraordinario de sobriedad, de respeto a la situación que está viviendo España y al ejemplo que debe dar una persona elegida por los diputados por ocupar un cargo público. Por tanto, si quieren hablar de regeneración democrática, que hablen con Podemos, que no hablen con el PSOE, ni con el PP, ni con CiU, porque ahí no hay ninguna solución. No hay ninguna solución. Solo está en Podemos. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad. Y en este contexto yo quería añadir algunos datos más que me parecen importantes. Yo creo que estamos viviendo una situación, como he dicho antes, de un cierto desafío de los ricos. Es la realidad que estamos viviendo. Los ricos están desafiando al mundo, están prácticamente pudiendo con todo. La troika europea está gobernada por las grandes empresas multinacionales y por la banca. Y bueno, vosotras estáis sufriendo las consecuencias de que se esté los hechos delictivos, no los errores, los hechos delictivos cometidos por la banca, como son las preferentes, la deuda subordinada, el enriquecimiento de los consejeros, como ha ocurrido aquí en Catalunya Caixa o en Caixa Penedès, que esos hechos delictivos se estén retribuyendo con deuda pública y están empobreciendo a la población, lo cual es absolutamente un disparate, aparte de ser profundamente injusto. Por tanto, ante ese contexto de dominio y desafío de los ricos, yo creo que tiene muy claro Podemos que hay que afrontar la política de otra manera, distinta, porque no podemos seguir siendo así. Y yo creo que en esto hay muy importante, yo he explicado ya lo que es este cuadro. Se podrían poner otros muchos cuadros muy similares que no voy a exponer porque sería muy largo. Pero yo sí quiero decir que la desigualdad salarial en España es de las más altas de Europa. La brecha entre pobres y ricos es cada vez mayor, es decir, se está agigantando, y eso lo dicen no informes de entidades, lo dicen informes ya de entidades que, bueno, podrán menos, pero ahí están y son sindicatos, etcétera. La brecha en Cataluña, por ejemplo, se está agigantando a pasos enormes. Y esa brecha social, ¿cómo se va a resolver? Si hemos visto que el impuesto del patrimonio, las mayores contribuyentes son catalanes y por tanto disponen del capital del cual se administra y se posee Cataluña. Yo pienso que por tanto estamos ante una situación de desafío de los ricos, de desigualdad salarial, de agigantamiento de la brecha social entre pobres y ricos, cada vez más fuerte. Y yo creo que a eso tenemos que hacer frente. Tenéis que hacer frente, tenemos que hacer frente todos. Pero yo creo que hay algo que me parece evidente, Lo que se decía antes por este compañero, cuyo nombre no recuerdo, sobre las clases, Paco, es tan acertado que yo me permito, no sé si es un gesto de pedantería o no, pero yo creo que hay que volver a hablar de marxismo y de otros conceptos que parecen ya superados, pero que no solamente no están superados, sino que son plenamente reales. Y yo en estos casos me gusta citar, cuando explico esta situación, un texto de Engels. Sabéis quiénes son Marx y Engels, fueron los maestros del marxismo y los hombres que criticaron con más rotundidad al capitalismo de mediados del 19 y que siguen siendo análisis absolutamente realistas y además acertados. Y Engels, en una famosa obra publicada a finales del 19, en el prólogo a otra obra de Marx, decía lo siguiente, me permitís que la cite porque es
yo creo que es absolutamente real, y más en este atardecer de Nou Barris. La división de la sociedad en una reducida clase fabulosamente rica y una enorme clase de asalariados que no poseen nada hace que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia, mientras que la gran mayoría de sus individuos no están apenas garantizados o no lo están en absoluto contra la más extrema pobreza. Eso lo decía Engels a finales del 19, por favor. Lo decía Engels a finales del 19 y es absolutamente cierto. Por tanto, tenemos que denunciar esta situación constantemente, porque no es admisible y se está creando una sociedad que contradice los principios. Yo no puedo decir que sea un entusiasta de toda la Constitución, pero hay algunos aspectos de la Constitución que sí que me interesan, porque representó una ruptura con la dictadura y al mismo tiempo había elementos progresistas en esa Constitución que en realidad fueron introducidos por nuestro viejo amigo y militante y admirado compañero Jordi Solé Tura cuando era diputado del PSUV, las cosas como son. Y eso está ahí, en la Constitución. Y en esa Constitución se dice una cosa: los poderes públicos eliminarán los obstáculos que impiden que la sociedad cada vez sea más igual y la libertad sea más efectiva. Los poderes públicos están haciendo justamente lo contrario de lo que dice la Constitución. Dice la Constitución, lo que está pidiendo es que los poderes públicos hagan una sociedad realmente más igual, realmente más libre. Y los poderes públicos están haciendo lo contrario, es decir, están prácticamente incumpliendo, no está incumpliendo la Constitución, prácticamente la han olvidado, la están pisoteando, la están machacando en aquellos aspectos positivos que, como seguro que sugirió de la cabeza de Jordi Solé Tura, está ahí en la Constitución escrito y que nadie respeta, ni nadie admite, ni nadie le presta la menor consideración, porque es un elemento positivo. Los poderes públicos están al servicio del capital, punto. Y los ricos están prácticamente haciendo posible que la sociedad sea cada vez menos igual y menos libre. Y puedo poner un ejemplo. Ya he hablado mucho de la desigualdad económica, pero pongo otro ejemplo que afecta a la libertad de nosotros como personas, como ciudadanos, que es la Ley de Seguridad Ciudadana que hace unos meses que se aprobó. La Ley de Seguridad Ciudadana, que he analizado profundamente, que he publicado, que he escrito sobre ella, es un atentado directo del gobierno del Partido Popular a la libertad de reunión, a la libertad de manifestación, a la libertad de expresión, y por tanto constituye una amenaza que pesa sobre todos los ciudadanos, porque aquellos que se permitan dar un paso en la dirección que marca esa rigidez que tiene la Ley de Seguridad Ciudadana prácticamente puede ser sancionado hasta con 600.000 euros, lo cual es una auténtica aberración, mientras que antes esas mismas faltas esas mismas infracciones eran faltas y se resolvían en un juzgado de paz o de lo que fuera por una medida menor y que no tenía ninguna trascendencia prácticamente. Por tanto, estamos llegando a unos niveles impuestos por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es, una vez afortunadamente caído Gallardón, ya que hablo de Gallardón, felicito a las mujeres. Felicito a las mujeres. Porque realmente la lucha vuestra lucha, la lucha de las mujeres, ha hecho posible que esa ley del aborto absolutamente agresiva y brutal haya sido retirada en el aspecto al menos más fundamental y que se haya dado un paso hacia el reconocimiento de la libertad de las mujeres en su derecho a la recreación. Por tanto, una vez derrotado Gallardón, ahí queda un elemento mucho más peligroso, que es Jorge Fernández Díaz, el autor de la Ley de Seguridad Ciudadana, que llegó en un momento determinado y en un discurso que pronunció en el Círculo Ecuestre de Barcelona después de las grandes manifestaciones y las huelgas de 2011 y 2012, llegó a comparar, y está escrito, lo tengo escrito, está publicado, llegó a comparar
los piquetes sindicales con los incendios forestales provocados. Es así como lo hizo. Y a partir de ahí empezó la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana para acabar con la libertad de la ciudadanía en los derechos de reunión y manifestación, que son, cuando no perseguidos, son provocados para generar conflicto donde no lo hay porque nadie lo quiere. Estamos, por tanto, en una situación que se aproxima, desde el punto de vista del estatus de los derechos básicos de la ciudadanía en un Estado democrático, en una situación próxima al estado de excepción, puesto que los derechos de reunión y manifestación nos están siendo cercenados gravemente y por tanto no lo podemos consentir y hay que estar alerta, pero habrá que luchar también porque un día sea derogada, igual que se ha retirado el anteproyecto de ley del aborto, sea retirada esa Ley de Seguridad Ciudadana cuanto antes, porque es incompatible con la democracia y con los derechos. Voy a decir algo que yo creo que corresponde decirlo hoy en esta noche tan vibrante y tan hermosa, por otra parte, para todos y particularmente para quienes nos sentimos parte de este gran movimiento político que es Podemos. Es algo importante, y es que la Unión Europea no nos protege. La Unión Europea no nos protege. La Unión Europea nos tiene prácticamente en manos de su poder económico y no garantiza muchas cosas. Pero hay una cosa en la que voy a parar. Que es que la Unión Europea proclama como principio fundamental de la Unión Europea, desde que se constituyó, la libre circulación de capitales. No así la libre circulación de personas de todo el mundo. Ojo, Por tanto, hay una diferencia capital. La libre circulación de capitales, que quiere decir que reconoce la posibilidad de que haya paraísos fiscales y que haya países como Andorra, Suiza, Luxemburgo, Singapur y otros muchos que no voy a citar, podría citar las Islas Caimán, que son las más conocidas prácticamente, para que las grandes fortunas, los ricos del mundo, depositen sus fortunas y nadie pague un impuesto por esa fortuna depositada allí, que nadie pueda dar información sobre esa fortuna, que pueda permanecer oculta, como ha hecho Jordi Pujol y su familia durante 34 años en la banca privada de Andorra. Que la banca privada de Andorra, por otra parte, no está solo en Andorra. La banca privada de Andorra está presente en Madrid y tiene una filial en Madrid que se llama Banco de Madrid. Por tanto, estos señores tan nacionalistas al final terminan depositando sus cuentas en Andorra, que por otra parte no es nada más que un paraíso fiscal. Para eso sirve, para ocultar las fortunas que huyen de los impuestos y que huyen del delito, en definitiva, del tráfico de armas, de la trata de personas, etcétera. Y luego resulta que, tienen una oficina en Madrid para cualquier emergencia. Una oficina de Madrid que no es el típico banco que la gente entra y sale, no. Es una banca privada que solo funciona para depositar capital o fortuna. Por tanto, la banca privada de Andorra estará en Andorra, pero está también en Madrid. Y sus consejeros son unos y otros los mismos, porque los he visto. Entonces, prácticamente son los mismos los que están controlando los paraísos fiscales. Mientras en España, en Europa, no haya transparencia fiscal internacional, en el mundo entero, y particularmente en esos 4 territorios que he citado, no habrá justicia fiscal. No habrá bases imponibles para desarrollar un estado de bienestar. Habrá una huida del dinero hacia esos territorios que los amparan, porque saben que ahí están garantizados, nadie los va a proteger y nadie va a responder. Y eso es una gravedad enorme que recae sobre la Unión Europea y que debemos denunciar todos los días, porque es una de las formas de garantizar que el capitalismo más sucio mantenga sus estructuras firmes para garantizar que los ricos sigan siendo cada vez más ricos y no contribuyan a esto. Y pongo un ejemplo. Hubo un señor llamado Falciani, que habéis oído hablar de él seguramente la mayoría, que trabajaba en una filial en Ginebra del banco británico HSBC, que es bastante conocido en el mundo entero. Y ese señor, como trabajaba allí, pues tuvo la ocurrencia de coger unos datos, irse a Francia, se lo facilitó las autoridades francesas se lo facilitaron a las autoridades españolas, y las autoridades españolas resultó que descubrieron que había 659 contribuyentes españoles que llevaban años
con el dinero depositado en cuentas numeradas y por tanto opacas, que no se podía identificar su titular, en ese banco de Ginebra, y que gracias a la denuncia que hizo Falciani en su día han tenido que regularizar. Y entre ellos había muchos conocidos, entre ellos todo el grupo familiar de la familia Botín, y se abrieron unas diligencias previas, pero como el Código Penal está hecho a la medida de los ricos, pues ellos pagaron eso que se llama la regularización. Después de haber cometido el fraude, pusieron al día de alguna manera sus cuentas ante la Hacienda Pública. Se abrió una causa penal contra ellos, que eran 12 o 13, porque eran Emilio Botín, el que acaba de fallecer, su hermano y toda la familia, y al cabo de unos meses lo tuvo que archivar porque el Código Penal se lo imponía, lo cual quiero decir que estamos ante una situación realmente bochornosa, que avergonzaría a cualquier ciudadano de una democracia medianamente digna. Pero esta es la que hay y contra la que hay que luchar, y contra la que va a luchar y lucharemos desde Podemos sin parar y además en adelante de forma identificada. Yo quería, y voy terminando, decir que hay otro dato más que favorece todo este proceso, y es que precisamente el que no haya habido saneamiento democrático en España, el que no haya habido regeneración democrática en España, el que estemos como estamos, explica la corrupción dominante en España y en Cataluña. Hoy me parece que he oído que algunos de los que intervenían en el Parlamento de Cataluña hablaban de los diputados del Parlamento de Cataluña de CiU, hay algunos también del PSC, no lo olvidemos, que están imputados en diferentes causas, que si tráfico de influencias, que si sobornos, que si la ITV, que si no sé qué. Pero ¿cómo es posible? Pues si algunos de ellos han permanecido en sus cargos y no han dimitido. Cuando un cargo público se le atribuye la comisión de un delito por un juez, aunque sea provisionalmente, debe abandonar el cargo inmediatamente y irse de la política inmediatamente. Es que no puede permanecer ni un segundo en el cargo público. Yo francamente pienso que estamos ante una situación en la que puedo denunciar, y creo que debo denunciarlo, es decir, España firmó hace muchos años, el año 2006, gobernando Zapatero, una convención internacional contra la corrupción, que vosotros no conoceréis ni tenéis por qué conocer, pero los que nos dedicamos a esto sí la conocemos. Una convención internacional, por tanto, patrocinada por la ONU, contra la corrupción del año 2003. En esa convención de 2003 se decían dos cosas que voy a recordar. Dos. Una, que sería aconsejable la rotación en los cargos públicos. Nadie lo ha cumplido en España. La rotación quiere decir que estén en un plazo temporal y que luego sean sustituidos por otros. Eso es rotar en un cargo público. Nadie lo ha cumplido. Ningún gobierno, ni del PSOE, ni del PP, ni de CiU, ni de nadie. Porque todos están apoltronados en sus cargos públicos y mientras que no pase, no se hunda el mundo, de ahí no se van a mover. Y otra más. Aconsejaba que los estados que firmaran esa convención crearan un delito nuevo que se llama el delito de persecución de aquellos cargos públicos que se hayan enriquecido ilícitamente durante su mandato en el cargo público. Ese delito que está recomendado por una convención internacional, que era la justificación de que ningún cargo público pudiera entrar con una determinada carga patrimonial, un patrimonio, y pudiera salir al cabo de unos años y que tuviera lo mismo con que entró, salvo el sueldo naturalmente que se le paga por razón del cargo público. Pues eso, que era una exigencia mínima de moral pública y de ética pública, no se ha respetado y no se ha creado el delito y sigue, por tanto, ahí abandonado a su suerte. Por tanto, son signos evidentes de que cuando habla de regeneración democrática mienten y seguirán mintiendo mientras Podemos no consiga una fuerza política mayoritaria en este país que le dé vuelta a la situación. Esta es la realidad. Quería además ir terminando, que yo creo que hay algo en lo que yo creo que hay que recordar en estos casos. Es decir, aquí, y vosotros los que estáis aquí, quizás yo no, por razón de mi condición y mi profesión anterior y mi jubilación, etcétera, pero quizás vivís en una situación económica muy difícil. Pero si hay en España alguien que padezca una situación al límite
del abandono, de la falta de respeto a su dignidad, de la miseria más extrema, son los inmigrantes que están en las fronteras de Ceuta y Melilla. Y Podemos le ha prestado atención a ese problema, porque están violando tratados internacionales. España y Marruecos están violando tratados internacionales. La Unión Europea está violando tratados internacionales. Están permitiendo que las fuerzas policiales marroquíes entren en territorio español, secuestren a los inmigrantes, les peguen unas grandes palizas y se los lleven al territorio marroquí. Están permitiéndolo. Y por eso hoy, después de una larga lucha de organizaciones no gubernamentales como son Racismo, Andalucía Acoge, etcétera, etcétera, han conseguido, y lo he comentado creo en algún sitio, han conseguido que se declare imputado al jefe de la Guardia Civil de Melilla. Al jefe de la Guardia Civil de Melilla. Pero como la Guardia Civil es una estructura jerarquizada donde las haya, no hay ninguna más jerarquizada, incluso más que el Ejército, ¿cómo es que un día no se imputa al ministro del Interior? Porque prácticamente el jefe de la Guardia Civil de Melilla no ha dado esa orden porque ha querido, sino porque le ha recibido una orden que se la ha transmitido desde arriba. Y estamos en una situación crítica, por tanto. Por tanto, ahí hay un acento en el que hay que poner mucho, hay que poner todo el peso de nuestra crítica, porque realmente es absolutamente inadmisible. Y sobre todo es inadmisible que la Unión Europea, que habla del control de las fronteras, que no sé qué dice y no sé cuánto, 4 palabras más o menos adornadas, permite que España esté incumpliendo sistemáticamente los tratados internacionales y que España esté tratando a los inmigrantes como si fueran prácticamente alimañas, que es como los trata, y están permitiendo una situación insostenible. Lo sabe la Unión Europea, lo saben nuestros compañeros eurodiputados de la Unión Europea, y sé que lo están planteando ya en el seno de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo. Por tanto, ya veremos qué resultados tenemos, pero hay que denunciarlo también porque forma parte de nuestro patrimonio, la defensa de las minorías, la defensa de las minorías de cualquier clase, de las minorías étnicas, de las minorías sociales, de las minorías sexuales, de cualquier minoría. Hay que defenderlas porque representan el derecho del ser humano a su propia dignidad, cualquiera que sea su condición. Y voy acabando. Yo espero que tras la derrota y caída de ese hombre terrible que fue Gallardón, sobre todo con la ley, con el anteproyecto de ley del aborto, caiga también alguna de sus reformas, entre ellas la del Código Penal que estaba prevista, porque producía escalofrío la reforma del Código Penal que él tenía en marcha. Espero que se paralice y no se avance, porque llegaba a crear un delito que consistía en penalizar como delito, es decir, como criminal, al que vendiera en la calle. No exagero, no exagero, lo juro, no exagero. Al que vendiera a la venta ambulante. Es decir, una criminalización, en definitiva, de la masa de inmigrantes que no tienen otro medio de vida que ir con sus trapos vendiendo en la calle cualquier cosa. Y eso es así. Pero además, no solamente eso, que ya es grave, no solamente eso que es grave, que era la criminalización, sino que criminalizaba a aquellos que ayudaban a los inmigrantes a sobrevivir, es decir, a lo que era la expresión del principio de solidaridad de una sociedad democrática, también los criminalizaba. Y ya para remate de todo ello, creaba una institución que en España no ha existido nunca, bueno, si nos remitimos al siglo XIX, que es la cadena perpetua, cosa que no ha existido nunca en España, desde luego ni siquiera en la República, desde luego no en la República, ni siquiera en el Código del 45 de la dictadura, y desde luego no más recientemente. Y sin embargo la quería reinstaurar como medida de represión brutal contra cualquier persona por cualquier delito. Yo pienso que estamos ante una situación de crisis global, económica, social, política, y yo creo que las alternativas de Podemos dan respuesta a todos esos problemas. Yo no voy a entrar, ni debo entrar, porque no conozco la materia, en todo lo que significa el gran panel de medidas que tiene Podemos previstas para el problema del proceso de nacionalización de las grandes empresas que suministran los servicios esenciales a la comunidad y a la ciudadanía, a vosotros y a vosotras, como son el gas, la electricidad o el agua. No voy a entrar porque es una materia que yo no domino, pero yo creo y estoy convencido de que hay
hay fundamentos en la propia Constitución española para que se pudiera iniciar un proceso que se debió haber empezado con esas cajas de ahorro a las que no se nacionalizaron y se entregaron a quien fuera, para nacionalizar y hacer propiedad de todos los ciudadanos y por tanto del Estado, de aquellas empresas que controlan el sector energético fundamental de un país, porque es el que presta el servicio todos los días a los ciudadanos para que tengan luz, para que tengan agua y para que tengan gas, que son en definitiva los elementos que nos permiten tener una vida digna. Por tanto, yo no avanzo más. Yo creo que he dicho lo que creo que tenía que decir, transmitiros un mensaje de confianza en la fuerza política que tiene todavía partido político pequeño, porque no sabemos qué resultados tendrá en las próximas elecciones, sean las que sean, municipales, autonómicas, generales, etcétera. Habrá que verlo, pero realmente la sensación que da y la impresión que yo tengo cuando he ido a actos similares a este, posiblemente ese sea el más hermoso al que he asistido, da una confianza y una fuerza, porque y yo solicitaría, y me permito, como gesto de proximidad con vosotros y con la confianza que evidentemente nos tenemos todos, de que todos aquellos que deseen colaborar en ese proyecto político tan ambicioso, tan radical y tan de cambio profundo de la sociedad en que vivimos y del Estado en que vivimos, se inscriba en el círculo de Podemos de Nou Barris para discutir, para hablar, para conocer, para combatir, para salir en manifestación cuando haga falta y para denunciar lo que haya que denunciar cuando nos secuestran los derechos fundamentales, cuando nos privatizan la sanidad, o cuando nos cierran los colegios, o cierran las becas de comedor, o impiden otros muchos derechos que tenemos todos como ciudadanos. Por tanto, muchas gracias, adelante y Podemos.